En este video hablaremos sobre los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, su repercusión sobre la Segunda Guerra Mundial y el debate de uso de bombas atómicas. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares efectuados el 6 y 9 de agosto de 1945, respectivamente ordenados por Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio de Japón, suceso que contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a su rendición y el fin de la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Estados Unidos y Japón ya llevaban 4 años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los grandes escenarios de la Segunda Guerra Mundial. Esto debido a que en 1922 los japoneses se sintieron ofendidos por el Tratado Naval de Washington, que limitaba el número de barcos que podían tener y aseguraba la supremacía naval de las flotas estadounidenses y británica. Además, a finales de 1937, Japón firmó el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, sumándolo con potencias del eje. Y en 1941, luego de su invasión en el sur de Indochina, territorio controlado por Francia, Estados Unidos decidió tomar represalias, como el embargo comercial y la reducción del petróleo del país en un 90%. Como resultado, el 5 de noviembre, el emperador japonés Hirohito y el gobierno declara la guerra a Estados Unidos, como amenaza para que levantaran el embargo petrolero a fin de mes. Para no tener respuestas, el 7 de diciembre se efectuó un ataque aéreo masivo contra el Pearl Harbor. Como consecuencia, el 8 de diciembre, Estados Unidos le declara la guerra a Japón. El 26 de julio de ese año, el presidente Harry Truman lanzó un ultimátum contra los japoneses donde se les exigía una rendición incondicional. De lo contrario, les esperaba una destrucción rápida y absoluta. Pero el mensaje no mencionaba el uso de bombas nucleares, los cuales eran parte de una estrategia para zanjar el conflicto, todas partes del Proyecto Manhattan. El 2 de agosto de 1939, Albert Einstein dirigió una carta a Franklin Roosevelt reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los científicos Enrico Fermi y Leo Szilard, mediante las cuales el uranio podía convertirse en una nueva e importante fuente de energía. Los Estados Unidos, con la ayuda del Reino Unido y Canadá en sus respectivos proyectos secretos, Dubois y Tar River Laboratories diseñaron y fabricaron las primeras bombas atómicas bajo lo que fue llamado Proyecto Manhattan. La bomba atómica fue probada el 16 de julio de 1945 cerca de Alamogordo, Nuevo México, en lo que se conoció como Prueba Trinity, considerada la primera arma nuclear detonada en el mundo. La bomba utilizada en la prueba, llamada Gasket, causó una explosión cercana a la que ocasionarían 20.000 toneladas de TNT, mucho mayor de la esperada. El Proyecto Manhattan produjo 2 modelos distintos de bombas atómicas. La bomba lanzada sobre Hiroshima, llamada Little Boy, fue construida con uranio 235, un isótopo del uranio. El diseño de la bomba era más sencillo que el de la utilizada durante el bombardeo de Nagasaki, y el principio operacional consistía en disparar piezas de uranio una contra otra. Tanto el arma de prueba llamada Gasket como la bomba que se soltó en Nagasaki llamada Fat Man se diseñaron para implotar y estaban fabricadas básicamente de plutonio 239, un elemento sintético. Los científicos en Los Álamos no estaban totalmente seguros de su eficiencia, por lo que ese tipo de bomba tuvo que ser probada con antelación al ataque, motivo por el cual se programó la prueba Trinity. Los días 10 y 11 de mayo, el Comité para la Elección de los Objetivos en el Laboratorio Nacional Los Álamos recomendó Hiroshima, Kioto y Yokohama, así como el arsenal en Kokura como objetivos posibles. La selección de dichas ubicaciones se basó en los criterios siguientes. Eran mayores de 4,8 kilómetros de diámetro y con blancos importantes en grandes áreas urbanas. La explosión causaría daño efectivo y además era improbable que fueran atacadas en agosto de 1945. El objetivo de lanzar la bomba era obligar a Japón a rendirse incondicionalmente conforme a los términos de la Declaración de Potsdam. El comité aseguró que los factores psicológicos en la selección del objetivo eran de gran importancia, especificando como prioridades obtener el mayor efecto psicológico en contra de Japón.
y además hacer suficientemente espectacular el uso inicial del arma de tal forma que fuera reconocida internacionalmente en términos publicitarios cuando fuera arrojada. La fecha del 6 de agosto se eligió porque anteriormente la ciudad había estado cubierta por nubes. El B-29 Enola Gay despegó desde la base aérea de Northfield en Tinian y realizó un vuelo de aproximadamente 6 horas hasta Japón. El Enola Gay fue acompañado por otros dos B-29, el The Great Artist, que llevaba instrumentos de medida, y el #91, que más tarde fue renombrado como Necessary Evil y que tenía labores de fotografía. Voló por separado hacia Iwo Jima, donde se reunió a 2.440 metros de altura con los bombarderos auxiliares, tomando rumbo hacia Japón. La aeronave arribó al objetivo con clara visibilidad a los 9.855 metros. Durante el vuelo, el capitán de la Armada, William Parsons, armó la bomba ya que se había desactivado para minimizar el riesgo de explosión durante el despegue, y su asistente, el subteniente Morris Chipson, quitó los dispositivos de seguridad 30 minutos antes de llegar al objetivo. Alrededor de las 7, el sistema de radares japoneses de alerta temprana detectó a las naves estadounidenses aproximándose desde la parte sur de Japón, por lo que se emitió una alerta a distintas ciudades, entre ellas Hiroshima. Un avión climatológico sobrevoló la ciudad y al no ver signos de los bombarderos, los habitantes decidieron continuar sus actividades diarias. Cerca de las 8, el radar detectó nuevamente los B-29 acercándose a la ciudad, por lo que las estaciones de radio emitieron la alarma para que los habitantes se refugiaran. Pero muchos la ignoraron a pesar de que aviones estadounidenses habían lanzado previamente panfletos advirtiendo a los civiles bombardeos aéreos en otras 12 ciudades. Los residentes de Hiroshima nunca fueron advertidos de un ataque nuclear. El Enola Gay sobrevolaba Hiroshima a unos 9,5 kilómetros de altura cuando liberó la bomba Little Boy a las 8:15, que explotó en el aire después de 55 segundos, a unos 600 metros del suelo. Alrededor de 30 minutos después, comenzó un efecto extraño. Empezó a caer una lluvia de color negro al noroeste de la ciudad. Esta lluvia estaba llena de suciedad, polvo, hollín, así como partículas altamente radiactivas, lo que ocasionó contaminación aún en zonas remotas. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, de los que se calcula que solo se fusionó cerca del 1,4%. Aún así, la explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 Celsius en un radio aproximadamente de 4,5 kilómetros. El radio total de destrucción fue de 1,6 kilómetros, provocando incendios en 11,4 kilómetros cuadrados. Los estadounidenses estimaron que 12,1 kilómetros cuadrados de la ciudad fueron destruidos. Autoridades japonesas calcularon que el 69% de los edificios de Hiroshima fueron destruidos y entre el 6 y 7% resultó dañado. En su momento, la población había alcanzado la cifra máxima de 381.000 antes de la guerra, pero antes del bombardeo la población había disminuido regularmente debido a evacuaciones sistemáticas ordenadas por el gobierno japonés. En el momento del ataque se estima que había aproximadamente 255.000 personas. Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. Entre 70.000 y 80.000 personas, cerca del 30% de la población de Hiroshima, murieron instantáneamente cuando la bomba explotó, mientras que otras 70.000 resultaron heridas. Cerca del 90% de los médicos y el 93% de las enfermeras que se encontraban en Hiroshima murieron o resultaron heridos, puesto que la mayoría se hallaba en el centro de la ciudad aérea que recibió el mayor impacto. Se informaron decesos posteriores al bombardeo, en la que se incluyen quemaduras, muertes relacionadas con la radiación, así como efectos agravados por la falta de recursos médicos. Varía entre los 90.000 y los 140.000. Se ignoraban también los efectos tardíos que la radiación podía producir, puesto que era la primera bomba de este modelo que se utilizó en el mundo.
La calidad y cantidad de las radiaciones recibidas por las personas continúa envuelta en incertidumbre, ya que la potencia de la bomba debía ser calculada solo a base de experimentos en reactores sobre otras armas y distintos ensayos. Algunas otras fuentes aseguran que más de 200.000 personas fallecieron hasta 1950, ya sea a causa de cáncer y otros padecimientos a largo plazo. Entre 1950 y 1990, el 9% de las mujeres ocasionadas por cáncer y leucemia. Entre los supervivientes al bombardeo se debió a la radiación de las bombas. Entre ellas, se estima que 89 casos fueron por leucemia y 339 por distintos padecimientos de cáncer. La leucemia comenzó a aumentar en número de casos 3 años después de haber explotado la bomba. Además, 10 meses después de la explosión empezó a aparecer la catarata en los supervivientes, y algunos de los niños que estaban por nacer tuvieron una disminución en el tamaño de la cabeza, y en algunos se produjo algún tipo de retraso. Nagasaki no estaba en la lista de objetivos prioritarios. Su tipografía accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra aliados la convertirían en un blanco secundario. Entre los objetivos principales estaba Kokura, una ciudad con zonas industriales y urbanas en terrenos relativamente planos. Pero el día del ataque, Kokura estaba cubierta de bruma y humo, según el reporte de los pilotos. La tripulación tenía órdenes de elegir visualmente el objetivo que maximizara el alcance explosivo de la bomba. Fue así que se desviaron a Nagasaki. Nagasaki nunca había sufrido un bombardeo a gran escala antes de la explosión nuclear, aunque el 1 de agosto de 1945 algunas bombas fueron arrojadas sobre la ciudad. A pesar de que el daño se puede considerar como reducido, el bombardeo creó preocupación entre los habitantes y mucha gente, especialmente niños. Fueron evacuados hacia las zonas rurales y fue bombardeada a pequeña escala 5 veces. Durante una de estas redadas, el 1 de agosto se lanzaron varias bombas convencionales de alto explosivo sobre la ciudad. A principios de agosto, la ciudad fue defendida por el 134 Regimiento Antiaéreo de la 4ª División con 4 baterías de cañones de 7 centímetros, 2,8 pulgadas y 2 baterías de reflectores. Durante la mañana del jueves del 9 de agosto de 1945, el B-29 Bockscar transportó el arma nuclear llamada Fat Man con la intención de lanzarla sobre Kokura como blanco principal y Nagasaki como objetivo secundario. El plan para esta misión fue prácticamente idéntico al de Hiroshima. 2 B-29 volando 1 hora antes sobre el objetivo con la finalidad de hacer el reconocimiento de las condiciones climáticas, y 2 B-29 más acompañando el bombardero con instrumentación. Este despegó con la bomba armada, aunque con los seguros eléctricos puestos. Alrededor de las 7:50, la alerta de bombardeo aéreo sonó en la ciudad, pero a las 8:30 se emitió la señal de que el peligro se había alejado. Cuando se avistaron los 2 B-29 a las 10:53, autoridades japonesas estimaron que las aeronaves solo tendrían labores de reconocimiento, por lo que no se emitió alerta alguna. En el último minuto se abrió una brecha entre las nubes, lo que permitió al capitán tener contacto visual con el objetivo como había sido ordenado, por lo que la bomba fue soltada a las 11:01 de la mañana. 43 segundos después, la bomba explotó a 469 metros de altura sobre la ciudad y a casi 3 kilómetros de distancia del hipocentro planeado originalmente. La bomba Fat Man estaba hecha de plutonio 239, que era un material más fácil de conseguir y más eficiente, pero requería un mecanismo más complejo para utilizarlo, sumado que el plutonio 239 no era puro y esto podría causar una reacción en cadena prematura, con lo cual se perdería gran parte del potencial de la bomba. Se usó un mecanismo de implosión para activar la bomba antes de que ocurriera esa fisión espontánea. Tenía una carga de 6 kilos de plutonio, pero se calcula que solo logró fusionarse 1 kilo, pero fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT.
La explosión no fue más fuerte que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicado entre dos valles, limitó el área de destrucción. Y a diferencia de Hiroshima, en Nagasaki no tuvo lugar la lluvia negra. Aún así, se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el día de la explosión, mientras que el total de decesos para finales de 1945 alcanzó de 60.000 a 80.000 personas. Un número desconocido de supervivientes de Hiroshima se había trasladado hasta Nagasaki, donde nuevamente fueron bombardeados. Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945 unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades. Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas a finales de ese año pudo ser más de 210.000. El 9 de agosto, el Consejo de Guerra aún insistía en defender sus 4 condiciones para admitir la rendición del país. El emperador mantuvo una conferencia durante la cual autorizó al ministro Shigenori Togo para notificar a los aliados que Japón aceptaría los términos de la rendición con una sola condición: que no se comprometiera ni exigiera ningún detrimento a la prerrogativa de su majestad el emperador como gobernante soberano. Debido a que los términos de los aliados parecían dejar intacto el principio de preservación del trono, Hirohito grabó el 14 de agosto su anuncio de capitulación, que fue retransmitido a toda la nación el día siguiente, no sin despertar una breve rebelión de militares opuestos a dicha decisión. Tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón presentó su rendición, la cual se firmó oficialmente el 2 de septiembre a bordo del US Missouri en la bahía de Tokio, y se ponía fin así a la Segunda Guerra Mundial. Un año después de los bombardeos, aproximadamente 40.000 soldados de ocupación se encontraban en Hiroshima y 27.000 en Nagasaki. Entre otras condiciones de la rendición, los japoneses admitieron cambios constitucionales, ocupación de su territorio, instalación de numerosas bases militares y prohibición de constituir un ejército propio. Durante la primavera de 1948 se formó la Comisión de Víctimas de la Bomba Atómica por mandato de Truman, con el objetivo de que la Academia Nacional de Ciencias y el Consejo de Investigación Nacional llevaran a cabo las investigaciones necesarias para determinar los efectos posteriores de la radiación entre los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki. Una de las primeras acciones de la CBVA fue la de observar los resultados de los embarazos en Hiroshima y Nagasaki, así como en una ciudad controlada experimentalmente, Kure, para discernir las condiciones y resultados con los casos relacionados con exposición a la radiación. Algunos autores aseguran que la CBVA se negó a proporcionar tratamientos médicos para los supervivientes, salvo en casos estudiados, e incluso algunos aseguran que la atención médica fue negada para obtener mejores resultados en la investigación. Entre las víctimas se encontraron una gran cantidad de decesos indeseados, por ejemplo, prisioneros de guerra aliados, trabajadores chinos y coreanos y estudiantes de Malasia que estaban becados. Las víctimas supervivientes de los bombardeos son llamadas hibakusha, una palabra en japonés que literalmente significa persona bombardeada. Por mucho tiempo vivieron ignorando lo que había ocurrido y los efectos tardíos que esta situación podía tener en ellos o en sus hijos. Un año y medio después de la tragedia, los supervivientes supieron que lo que ellos habían presenciado había sido la explosión de una bomba atómica. 3 años después, se formaron por primera vez como asociación de víctimas para pedir ayuda al gobierno, para tratamientos, pues no tenían dinero y muchos morían. Para el año 2008, 243.692 hibakusha eran reconocidos por el gobierno japonés, la mayoría viviendo en dicho país. El gobierno además asegura que el 1% de dichos supervivientes padece alguna enfermedad asociada a la radiación. También durante la guerra fueron llevados muchos conscriptos coreanos tanto a Hiroshima como a Nagasaki para realizar trabajos forzados. De acuerdo a algunas estimaciones, alrededor del 10% de los fallecidos en los bombardeos provenían de Corea. Además, se estima que 1 de cada 7 de las víctimas de Hiroshima tenía ascendencia coreana. Durante muchos años, los coreanos tuvieron que luchar para que se les reconociera como víctima de los bombardeos y les fueron negados subsidios por enfermedad
situación que ha ido cambiando poco a poco a través de distintas demandas. La importancia de los bombardeos en la rendición de Japón, así como la justificación ética de Estados Unidos, han sido tema de debates. Con motivo del 50º aniversario de los bombardeos, el periódico estadounidense The Seattle Times clasificó los debates al respecto de la siguiente forma. La bomba era necesaria o estaba justificada porque los japoneses habían demostrado una resistencia sí más fanática, por lo que la bomba era necesaria para la rendición del país. Con solo 2 bombas construidas y listas para usarse, era demasiado arriesgado gastar una al lanzarla sobre un área despoblada. Una invasión del Japón habría costado una gran cantidad de vidas en ambos bandos, de tal forma que se rebasaría el número de muertes de ambos bombardeos. Ambas ciudades habrían sufrido bombardeos incendiarios de cualquier forma. El uso inmediato de la bomba convenció al mundo de su horror y se disuadió su utilización cuando se construyeron más bombas. El uso de la bomba sorprendió tanto a la Unión Soviética y la guerra terminó tan rápidamente que estos no pudieron solicitar la invasión conjunta de Japón. La bomba no era necesaria o no estaba justificada porque Japón ya estaba listo para rendirse antes de los bombardeos. El rechazo estadounidense a los términos de la rendición, al no garantizar la continuidad de la figura del emperador, prolongó la guerra innecesariamente. Una explosión de demostración sobre la bahía de Tokio habría servido para convencer a los líderes de los efectos de la bomba sin muertes. Incluso si el bombardeo de Hiroshima fuese justificado, los Estados Unidos no le dieron tiempo suficiente a los japoneses para considerar los alcances de la bomba antes del bombardeo de Nagasaki. Las ciudades tenían casi nulo valor militar. La proporción entre civiles y militares era de 5 o 6 a 1. 12 prisioneros estadounidenses fallecieron en Hiroshima. Todos eran pilotos derribados. En Nagasaki había prisioneros neerlandeses y británicos, pues aún se estaba estudiando su destino.